Venimos hablando desde que iniciamos las enseñanzas hace años de que tenemos que aprender de un Jesús judío. Porque si no aprendemos de un Jesús judío, nosotros no vamos a entender absolutamente, tal vez no nada, porque sería exagerar, pero sí vamos a tener una información parcial del mensaje que el Señor nos dio, o lo que se conoce como una interpretación ingenua. Recuerden que la interpretación ingenua es aquella interpretación que se vale solamente de los factores que nos rodean a nosotros. Y la interpretación elaborada es cuando nos valemos de los expedientes o la información que rodean al escritor, ¿verdad? En este caso, que veamos a nuestro Señor Jesús y al que escribió acerca de él. El problema aquí es que también podríamos caer en un error. Aunque hay gente que dice que nosotros nos estamos judaizando, y no es así, porque si nosotros nos judaizáramos estaríamos muy fuera de lo que Dios establece para nosotros como cristianos, porque no se trata de devolverse, sino se trata de aprender para continuar. Es como cuando ustedes van al médico. Yo no sé si les ha pasado que llegan del médico con una dolencia y el médico le empieza a preguntar por lo que tenía su papá, su mamá, lo que tenían sus abuelos. ¿Por qué? Porque hay una línea genética que él analiza para poder establecer si por alguna razón hay una enfermedad que viene en nuestros genes y es hereditaria. Bueno, resulta que cuando nosotros agarramos el Nuevo Testamento, nosotros necesitamos examinar la genética del Nuevo Testamento. ¿Y dónde está? En el Antiguo Testamento. Ok. Los símbolos, para darle un ejemplo de los símbolos, si usted ve ahí, usted ve un arco iris, ve una estrella de 6 picos y ve una estrella de 5 picos. Cuando nosotros vemos los símbolos, si nosotros no sabemos el origen de los símbolos, nosotros le vamos a dar una interpretación inadecuada. No me voy a quedar mucho en esta filmina, solamente les voy a decir que ahora hay unas personas que usan los colores del arco iris con otros fines, pero los colores del arco iris no son malos ni son buenos, solo son colores del arco iris. Igual que la estrella que está aquí, que se le llama de David, no es buena ni es mala, es solamente una estrella. Y la otra estrella que está aquí abajo es otra estrella también, que no es buena ni es mala, solamente es otra estrella. Es buena y mala cuando se utiliza y se le da la connotación equivocada. Pero hay que tener mucho cuidado, porque entonces nosotros podríamos estar usando símbolos y ofendiendo a hermanos en la fe, o que son bebés en la fe, podríamos estarlos ofendiendo. ¿Ofendiendo en qué sentido? Haciéndolos pecar, porque nosotros no vamos a decir, yo me voy a colgar esta estrella y la voy a andar aquí porque no importa, esa no es mala ni es buena, el pastor dijo. No, estamos aprendiendo que eso no tiene ninguna connotación diabólica, pero cuando yo me lo pongo y me lo cuelgo y ando a la par de hermanos, van a decir, mira, este es satánico. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que tenemos que decir, un momento, ¿cómo voy a avanzar? La estrella de David que usted ve aquí, la estrella de David apareció más o menos en el siglo V después de Cristo. Y esta otra estrella, pues se ha mantenido. Ambas estrellas lo que han representado es el microcosmos y el macrocosmos. O sea, esta estrella de 6 picos representa todo lo que tiene que ver del cielo para arriba, para las personas que estudian cabalismo. O sea, todo lo que tiene que ver con el orden cósmico de los cielos hacia arriba. Y esta otra estrella lo que representa es el orden de los cielos hacia abajo, o sea, donde se mueve todo lo que tiene que ver la humanidad, lo que Salomón diría bajo de los cielos. Y abajo de los cielos todo es vanidad, a eso se refiere. Pero si usted me dice que si yo pondría esta bandera en mi casa, porque los colores no son buenos ni malos, no la pondría. Cuando usted usa un símbolo que por lo general es usado por el mal, no significa que ese símbolo fue inventado para ese propósito, solamente fue adoptado. Pero si no conocemos los símbolos, entonces le vamos a dar no solo la interpretación equivocada, sino que entonces vamos a estar pecando y haciendo pecar a otras personas. ¿Qué es el sionismo? Porque les dije que la estrella fue sacada con el desarrollo del sionismo. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es un movimiento político internacional que propuso desde sus inicios el restablecimiento de una patria segura para el pueblo judío en la tierra de Israel. Entonces, cuando usted escucha hablar de sionismo, lo primero que se le viene a la mente es Israel. Eso es lo primero que se le viene a la mente. Pero el sionismo está alejado. El sionismo, no la tierra de Sión, sino el sionismo como práctica, está alejado de la religión. Aunque utiliza la religión como medio para capturar personas y hacerlos afines. Pero el sionismo inició en todos los países del mundo. O sea, el sionismo inició con el objetivo de que Israel llegara a ser
independiente. Ese era todo el objetivo. Si usted ve a los judíos ortodoxos, que es como este que está aquí a la derecha, el judío ortodoxo al día de hoy, ellos no aceptan que Palestina, o sea, que se pelee por Palestina, porque para efectos de ellos solamente se puede pelear por la tierra de Palestina cuando el Mesías esté. Y como el Mesías no está, para efectos de ellos eso no se ha cumplido. Como no se ha cumplido, los judíos ortodoxos no aceptan que se le haga guerra a Palestina o a los palestinos por esos territorios. ¿Por qué? Porque quienes están haciendo guerra no son los religiosos ortodoxos, quienes están haciendo guerra son los políticos. Y los políticos alrededor del mundo por un control económico. No me voy a meter de fondo en eso, solo quiero decirles que cuando usted escucha sionismo y la gente acusa a Israel y acusa a los que amamos a Israel y amamos al pueblo de Dios por un aspecto de sionismo, están equivocados, porque una cosa es eso como política y la otra cosa es lo que nosotros adoramos como mensaje de Dios a través de su pueblo. En 1 Corintios 8, para tener una idea básicamente del problema que nosotros tenemos cuando interpretamos mal las figuras, Pablo nos habla a nosotros acerca de ciertos abstencionismos. O sea, ¿cuáles abstencionismos? Ahorita lo vamos a leer, pero él habla que nosotros no deberíamos de preocuparnos por lo que comemos. Si yo pongo un cerdito ahí arriba a los dos lados, es porque justamente la gente que practica el judaísmo, porque una cosa es ser judío y otra cosa es el judaísmo, son dos cosas diferentes. En el transcurso de las lecciones vamos a aprender la diferencia entre uno y otro. La gente que practica el judaísmo como religión no come cerdo. Bueno, Pablo viene y le está hablando a gentiles que se han convertido y que él les dice a ellos que eso realmente no tiene ningún problema, o sea, no es ni malo ni bueno, solo es un cerdo. Pero que para efecto de los que están recién convertidos del judaísmo, a ellos sí les afecta en su fe y debería de cuidarse. Eso, ahorita lo vamos a observar un poquito más. Si usted ve, digamos en el caso de estas salchichas que están ahí, ellos no comen embutidos. Esto que está aquí es camarones, ellos no comen camarones, pero ellos sí toman vino. Pero cuando nosotros analizamos las palabras de Jesús, vemos que él fue atacado por tomar vino, cuando todos los demás tomaban vino. A él le llamaban comelón y bebedor. Entonces, ¿quiénes lo atacaban a él? Porque si los judíos toman vino, toman más vino que agua básicamente, incluso hasta por un asunto de salud, porque el agua podría estar contaminada, entonces, ¿quiénes lo atacaban a él? Bueno, los que lo atacaban a él eran los extremos religiosos que tenían ciertas prácticas como el no tomar vino, el dejarse el cabello largo. Había un sector que le atacaba a él en esa área, no todas las áreas. Es como cuando nosotros atacamos a los fariseos. A veces nosotros atacamos a los fariseos y nosotros no entendemos que no deberíamos de generalizar eso. ¿Por qué? Porque habían fariseos que sí se convirtieron al cristianismo, como José de Arimatea, como Nicodemo y así muchos más. O sea, en el grupo de fariseos, por esa razón, en la noche que el Señor fue enjuiciado, solo estaba la mitad del Sanedrín. O sea, solo estaba la mitad de quienes lo iban a juzgar. Había más o menos unas 30 y tantas personas y otras personas no habían llegado. El juicio se hizo en la noche, cuando ese juicio se supone debió haber sido en el día, porque solamente convocaron a las personas que estaban a favor de condenarlo, ¿verdad? Porque había muchos que no, hay muchos que decían, este debe ser el Cristo, o sea, y al final de cuentas se terminan convirtiendo. Bueno, cuando nosotros hacemos un ejercicio correcto de la interpretación del texto, entonces nosotros vamos a empezar a dejar de valorar a las personas por lo que comen, por lo que no comen, por las fiestas que celebran o por las fiestas que no celebran. Lo que el Señor nos está dando a nosotros como mensaje a través de las comidas y las fiestas es de Él mismo. Nos habla de Él mismo, nos habla de su carácter y es lo que de nosotros deberíamos ver. Una de las cosas para darle de énfasis es también la vestimenta. Si ustedes ven a esta señora de la izquierda, en esas zonas ella es aceptada, pero la señora de la derecha no es aceptada porque está usando pantalones. Porque para efectos de vestimenta también reflejaba. Pero si nosotros nos preguntamos a nosotros, si viniera ejemplo, vamos a pensar, no sé si ustedes vieron que un hombre fue muerto porque se fue a una isla, quería predicarle a unos caníbales. Sí, exactamente. Todas esas personas andan desnudas. ¿Qué pasa si en ese momento esas personas vinieran a recibir discipulado con nosotros y entran desnudos aquí? ¿Cómo los veríamos nosotros? Pero para ellos eso es normal, para ellos eso no tiene nada de malo, para ellos no están infringiendo ninguna ley, no están haciendo ningún daño. Pero ahora pensemos
Al contrario, ahora las mujeres que están aquí, nos vamos allá a una parte radical de los del Islam y vamos como están vistiendo ahorita mismo. ¿Cómo creen que les verían? Dirían, pero están usando pantalones, qué barbaridad, no usan el cabello tapado, algunas tienen el cabello corto, como mi esposa y como Doris, o sea, ¿cómo es posible? Eso no se puede permitir. Entonces, cuando nosotros vemos que la valoración moral o religiosa se hace según el entorno cultural en el que la persona crece. Y resulta que a veces nosotros hacemos juicio a las personas de lo que la Biblia dice sin entender ese entorno cultural. O queremos adoptar nosotros esas costumbres y esos estándares de vestimenta sin entender lo que estaba pasando ahí. Entonces, a nosotros Pablo nos dice esto acerca del sacrificio a los ídolos. Porque nosotros tenemos siempre que saber cuál es la idea central del mensaje que estamos observando. Ejemplo, ¿cuál es la idea central del libro o los libros que ustedes están estudiando en la tarea? ¿Por qué necesitamos ejercitarlo de la idea central? Porque necesitamos siempre buscar el mensaje que está detrás de determinado libro y el mensaje que está detrás de determinado texto. Ahora usted me puede decir, hay varias ideas centrales en un libro. Sí, hay varias ideas centrales, pero hay una que va a sobresalir sobre todas en todo el libro. Y según el capítulo que usted esté leyendo, hay un mensaje en específico ahí. Pero en todo el libro, si hablamos de Génesis, hay una idea central en ese libro. ¿Cuál es la idea central del libro de Génesis? La caída del hombre. Esa es la idea central. Aunque hay otras verdades como el padre de la fe, la constitución de la fe, la constitución del pueblo de Israel, la conducta de Caín y Abel, todas estas cosas nos enseñan. Pero el mensaje principal del libro de Génesis es la caída del hombre. Ese es el mensaje principal. Alrededor de eso va a girar todas las ideas, ¿cómo le llamaríamos eso? Las secundarias, las ideas secundarias. Muchas gracias, Michelle. Las ideas secundarias. Leamos esto en lo que refiere a lo que es sacrificado a los ídolos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, y ponga atención a lo que puse en rojo, sabemos, dice Pablo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, y póngalo en su cabeza, la palabra importante aquí es sabemos. Porque es algo que Pablo está diciendo que él reconoce, él lo identifica y lo habla en plural porque se lo está hablando a los corintios. O sea, le está diciendo a los corintios, todos los que estamos aquí sabemos esto. ¿Qué es lo que sabemos? Que todos tenemos conocimiento. Y subrayo el conocimiento porque es algo que vamos a estar abordando durante todas las lecciones. Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ese es el problema principal por el cual el pueblo pereció, por falta de conocimiento. ¿Por qué perecemos los cristianos en este lado del mundo? Por falta de conocimiento. ¿Por qué perecen los cristianos allá en Europa? Por falta de conocimiento. Porque tenemos una enseñanza muy superficial, una enseñanza muy light, a la cual le llamamos ahora interpretación ingenua. Apréndanse esa expresión, interpretación ingenua. Entonces dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, o sea, todos tenemos conocimiento. Todos los que estamos aquí tenemos conocimiento, todos los que se reúnen en la iglesia X tienen conocimiento, los que se reúnen en la iglesia Z tienen conocimiento, pero no necesariamente el tener conocimiento nos dice que tenemos entendimiento, que son dos cosas diferentes. Pero dice, todos tenemos conocimientos. ¿El conocimiento qué hace? Envanece. ¿Qué es envanecer? Levantar el ego a las personas, o sea, decir, ahora yo sé y aquel no sabe. Mire todo lo que yo sé, es más, yo le voy a enseñar. Y a veces no, la enseñanza que se da hacia la otra persona no es con el fin de edificarle, sino con el fin de demostrarle que yo sé más. Y eso también es pecado. Porque nosotros aprendemos la Biblia no para restregarle la Biblia a otras personas como mejores conocedores de la Biblia, sino que aprendemos la Biblia primero para que yo cambie, para que yo me edifique y mi testimonio sea compartido con otros. Si la otra persona no lo quiere recibir, debemos de aprender a respetar lo que Dios no ha hecho en ese corazón. Porque si el Espíritu Santo no ha cambiado a esa persona, ¿por qué yo voy a pretender cambiarlo? Eso le toca a Dios. Pero lo que yo hago solo es tirar la semilla, pero no para sentirme mejor, no para decir, mire qué carga de verdad, ¿cómo sabe? ¿De dónde viene? ¿A dónde le enseñaron eso, Rafa? De verdad. Dígame, no, allá, pero es que ustedes no, ¿quién sabe ustedes qué? Me explico. Porque entonces estamos en una posición de pecado, estamos en una posición de orgullo, de altivez, y empezamos a usar el conocimiento para nosotros hacer a las otras personas sentir menos que nosotros. Y eso está muy peligroso. Bueno,
Dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, cuando yo aprendo a la Biblia, ¿qué tengo que anticipar antes de abrir la boca? El amor. ¿Qué hace el amor? Que yo tenga compasión de aquella persona que está en la silla en que yo estuve antes. En la silla donde yo no entendía tampoco. Ahora entiendo, pero esa persona, ahora que está ahí, en algún momento va a entender igual que yo. Si alguno se imagina, dice, que sabe algo, escuche lo que dice Pablo. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. ¿Cómo debe saberlo? O sea, ¿sabemos nosotros algo? ¿Hemos aprendido en estos años? ¿Sabe qué nos dice Pablo? Todavía no saben cómo deben de saberlo, o sea, todavía les falta. Entonces, como todavía nos falta, nosotros nunca jamás debemos de dar por sentado de que ya lo aprendimos todo. Porque estamos en un proceso de aprendizaje. Todos los días aprendemos diferente. Y cuando digo diferente, no es diferente a la Biblia, sino que nuestra experiencia nos enseña a nosotros que ese pasaje que le pudimos rescatar una verdad, en un momento le sacamos otra verdad, porque la Biblia está viva. Usted lee el pasaje hoy, le enseña algo. Vuelve a leer el pasaje mañana, le vuelve a enseñar. Lee pasado mañana el pasaje y le vuelve a enseñar. Siempre le enseña. No es como cuando usted le enseña matemáticas, 2 por 2 son 4. Y eso no, de ahí, 2 por 2 es 4 y de ahí no pasó. La Biblia no es así, la Biblia está viva. Y todos los días rescatamos algo. Yo no sé si usted ha llorado cuando usted agarró la Biblia y creyó que tenía todo el conocimiento, que tenía todo el entendimiento y de un momento a otro lee algo y se le salen las lágrimas cuando su mente se hace así, ¡pum! Y llora, ¿no? Porque usted dice, wow, Señor, y usted sabe que es el Espíritu Santo el que le está explicando. Entonces ahí es donde nosotros debemos de escudriñar la Biblia siempre, día y noche. Y no decir, no, ya no leamos ese texto, qué aburrido. Otra vez van a hablar del Salmo 23. Probablemente hayamos leído el Salmo 23 8,000 veces. Pero resulta que en la 8,001 el Señor me habla. Entonces no debo descartar eso. Lo sacrificado a los ídolos, dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Lo que Pablo nos está diciendo es que si yo amo a Dios, Dios va a saber si lo amo o no lo amo. Usted y yo podemos decirnos unos a otros, yo amo a Dios, pero ¿cómo sabe usted si lo amo? O usted me puede decir a mí, es que yo amo a Dios, pero ¿cómo sabe usted cómo sé yo si lo ama? En cambio a Dios, yo le digo que lo amo, Él sí sabe si es cierto o si es mentira, porque Él sí puede escudriñarme a mí. Acerca pues de las viandas, hablando de los comestibles, acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, escuche, sabemos que un ídolo nada es. ¿Por qué un ídolo nada es? ¿Por qué es eso? Un ídolo es un pedazo de madera. Sabemos que un ídolo nada es. O sea, cuando digo nada es, o Pablo dice nada es que le damos más importancia a los ídolos que al amor hacia las personas. Entonces vemos a una persona que tal vez va detrás de una estatua ahí, que tal vez solo la cabeza de la estatua, decía un señor que son puras reglas por debajo, me contaba un día, ¿verdad? Lleno de reglas por debajo, y él hasta que se decepcionó de ver que era nada más la parte de arriba con un vestido sobre puras reglas. Entonces nosotros a veces nos sentimos enfadados con la persona que va detrás del ídolo, cuando eso no es nada. Lo que debemos de orar es por el corazón de esa persona para que le traiga entendimiento, en vez de enojarnos. Porque realmente ese ídolo no la está trayendo, sino que la persona está siendo seducida por su ignorancia, por su desconocimiento. Porque mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Este es casi que el versículo que vamos a tener nosotros como base, como eslogan durante todo el resto del año. Acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿En dónde? En el mundo. ¿Quién es nuestro Dios? Jehová, Elohim, Jehová. O sea, al final de cuentas, recuerda en la clase pasada, el concepto de lo que yo digo de Dios es según mi entendimiento. Para alguien podría ser Alá, para otro podría ser Mahoma, para otros podría ser Buda. Pero para mí yo puedo decir Dios, pero Dios es una palabra general que abarca a todos. Yo debo decir, ¿quién es Dios para mí? Elohim, o Jehová, o Jesús, o Jesús, o Joshua, o Yeshua, no importa cómo lo pronuncie, pero debe saber cómo se llama. ¿Ve? ¿Por qué debe saber cómo se llama? Porque cuando yo le digo a otra persona, si yo creo en Dios, y ese es un musulmán, probablemente él dice, yo también creo en Dios, somos hermanos. Y resulta que no creemos en lo mismo. Cero, estamos completamente desconectados. Bueno, solo hay un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, aunque haya algunos que digan yo soy Dios, tal vez no la estatua, pero algunos le dan ese nombre, sea en el cielo o en la tierra,
como hay muchos dioses y muchos señores, está hablando Pablo, ¿verdad? Recuerde que estamos en 1 Corintios capítulo 8. Para nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los cristianos. Por lo menos los cristianos de ese momento con los que Pablo se está comunicando. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Solo hay uno, el Padre. Ok, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros somos por medio de Él. Empecemos a analizar estas palabras, porque ahí las palabras no están puestas al azar. Somos para Él por medio de Él. Eso es muy importante, eso es algo que tenemos que tener claro. ¿A quién le pertenecemos? Al Padre. ¿Por qué le pertenecemos al Padre? Porque fuimos comprados por la sangre de Cristo. Porque fuimos pagados con la sangre de Cristo. Él resucitó y entonces ahora le pertenecemos al Padre por medio de Él. Cuando dice por medio de Él, no solo es un asunto de intercesión, sino es asunto de precio, de pago. O sea, fuimos comprados por sangre y ya le pertenecemos al Padre. ¿Por qué? Por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. ¿Ve qué importante que es? No en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Que le pertenecemos al Padre por medio de Cristo. Ok, antes de seguir con la otra línea y estudiar la otra línea, solo piense en algunas denominaciones y religiones. Para algunas denominaciones y religiones, incluso cristianas, le pertenecemos al Padre por medio de ¿quién? De María. ¿Por medio de quién? De Santo Tomás de Aquino. Le pertenecemos al Padre por medio de quién? De las cosas que yo hago. Del divino niño. Le pertenecemos al Padre por quién? Algunos, por Moroni, por Smith. Estoy hablando de los mormones. Por las buenas obras. O sea, al final de cuentas, sí entienden quién es el Padre y sí entienden que le pertenecemos a Él, pero el medio por el cual le pertenecemos a Él está distorsionado. Esta expresión, pertenecemos al Padre por medio de Jesús, es algo que durante toda la Biblia, en cualquier parte que usted la lea, siempre va a estar unida. El Padre y el Hijo. En el Antiguo Testamento, usted ve allá en el capítulo 34 del libro de Éxodo, el Jehová orándole a Jehová, Jehová exaltando a Jehová. En todo lado. Está el Padre y el Hijo en todas partes. Entonces, nosotros debemos de entender que el único para llegar a el Señor se llama Jesús. Pero Jesús no como nombre nada más. Porque si nosotros lo tomamos como nombre, entonces estamos muy equivocados, porque Jesús hay un montón. Tal vez un vecino suyo se llama Jesús. El nombre en sí no significa nada, es la obra que hizo Él, ¿verdad? Cristo, exactamente. Entonces dice, porque algunos habituados hasta aquí, ¿qué es habituados hasta aquí? Acostumbrados. O sea, algunas personas de las que están aquí ya han venido acostumbrados a tener un tipo de acciones y a un tipo de creencias que hasta el día de hoy todavía las siguen creyendo, o sea, están medio conectados a eso. Habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, esto es importantísimo, y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Qué es lo único que no podía limpiar la ley de Moisés? Lo aprendimos hace como 2 semanas, creo. La conciencia. Podía limpiar delante de las personas algunos de los pecados que se llaman de índole awón. ¿Cuáles eran los pecados awón? El pecado por desconocimiento, el pecado por ignorancia y el pecado por descuido. Esos pecados awón. Los pecados peshaín, o los pecados en singular peshaín en plural, es pecados como el asesinato conocido de muerte, como el adulterio, o los pecados que tienen que ver con la rebeldía. Son aquellos pecados que el alma se divide, para los judíos se divide en 2. El alma bien intencionada y el alma mal intencionada. El alma bien intencionada es que hace las cosas bien, peca, pero no tiene la intención de pecar. El alma mal intencionada es aquella que peca a sabiendas de que está pecando y no le importa. ¿Se acuerdan? Ok. Entonces, cuando él dice que su conciencia, siendo débil, se contamina aquella conciencia a la cual la ley mosaica no llegaba, o los sacrificios mosaicos no llegaba a limpiar. Limpiaba el acto dentro de las personas, pero la conciencia seguía quedando
conectada, ¿verdad? Seguía quedando con por qué yo hice eso y por qué lo hice y por qué lo hice, aunque ya lo hubieran perdonado Dios y aunque lo hubiera perdonado el hombre, para efectos de él no se perdonaba a sí mismo porque no tenía, o sea, no podía hacerlo ni lo puede hacer jamás a menos que tenga un milagro. Y ese milagro lo hace el Espíritu Santo. Eso se llama conversión. Una persona no perdona por efecto de conciencia también, porque su conciencia está siendo afectada, porque la conciencia constantemente está siendo, le trae aquellos recuerdos, le trae aquel daño que me hicieron, y su conciencia para que pueda perdonar necesita un milagro también. Entonces, cuando nosotros recibimos el milagro, tanto el ofensor como el que fue ofendido, entonces automáticamente se restablecen las relaciones dentro de lo que Dios le llama creación y nosotros le vamos a llamar orden jurídico del cosmos, o sea, del orden que se establece. ¿Quiénes tienen débil la conciencia contaminada? Los que tienen desconocimiento. ¿Quiénes tienen una conciencia que ya es una conciencia madura? Los que han sido por el Espíritu Santo, no solamente les ha dado una conversión, sino que también les ha dado entendimiento. Entonces, cuando usted se sienta aquí, usted tiene dos formas de que su corazón y su mente, cuando hablo de corazón y su mente, no estoy hablando del músculo, el cardio, ni estoy hablando del cerebro, estoy hablando de la esencia, de lo que somos nosotros en sí, donde están nuestros sentimientos, donde está lo que pensamos, donde está lo que decimos, ahí adentro que se conoce como el alma. Ok, ese corazón y esa mente, la única forma en que esté limpia es a través del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros estamos aquí y nos sentimos y nos sabemos perdonados, vamos a tener algo que se llama la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que tenemos, paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién hace eso? Dios. Pero la persona que no tiene el entendimiento podría tener una conversión, pero tal vez no tendría paz por desconocimiento. Entonces, como tiene ese desconocimiento y el ser humano fue diseñado para adorar, va a buscar formas de adoración que no son las que Dios gusta o la que a Dios le agrada. Entonces tenemos gente adorando, cristianos adorando de forma equivocada, haciendo cosas de forma equivocada. ¿Por qué no son cristianos? O sea, porque Dios no los salvó. No, no es por eso, es por desconocimiento. Porque recuerde que Él dice mi pueblo. Y cuando dice mi pueblo, está involucrando a unas personas que le pertenecen. Son mi pueblo. Pero mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora, Pablo nos sigue diciendo, si bien la vianda, o sea, los alimentos, póngale nombre que quiera, cerdo, camarones, como quiera, si bien la vianda no nos hace más aceptos, o sea, no porque no comamos o no porque comamos, nos somos más aceptos delante de Dios. O sea, no porque el que se comió chicharrones está alejado de Dios, ni porque el que no los comió está cercano a Dios. O sea, el alimento no tiene que ver absolutamente nada, porque los ídolos ¿qué son? Nada. Entonces dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Estamos bien claros en eso? O sea, el comer o el no comer no es el que me santifica delante de Dios. No es el comer, es la conciencia. Cuando lo hago con una conciencia que yo creo que lo que estoy haciendo es incorrecto, entonces mejor no lo haga, porque es la conciencia la que me está hablando. Ahora vea, pero mirad que esta libertad vuestra, ¿cuál es la libertad vuestra? Que si ustedes saben que no tenemos ningún problema, ejemplo, ¿a quiénes les gusta tomarse una copita de vino? Aquí, levante la mano. ¿Te le gusta? ¿Te le gusta? ¿Te le gusta? ¿Quién piensa que estos son unos herejes pecadores que deberíamos de sacarlos del grupo? Me estoy explicando. Pero si ellos levantan la mano en alguna otra iglesia, van a decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo que les gusta tomar vino? El Señor Jesucristo, no sé si ustedes sabían que tomaba vino, no tomaba Hi-C. ¿Brandon? Una cosa es el vino y otra cosa es la cerveza, ¿cierto? Es lo mismo. Es que ahí está el problema. ¿Qué es lo que dice el texto? Es que es muy difícil. Yo esto se lo estoy diciendo aquí por el entorno en que estamos aprendiendo. Porque hay personas que son débiles y tienen una ¿cómo se llama? Una tendencia al alcoholismo. Entonces no deberían de tomar, ¿verdad? Entonces, si una persona tiene una tendencia al alcoholismo, no se tome pero ni un copetín. Pero el texto dice que Dios condena a los borrachos. Entonces, cuando ya yo me emborracho, ¿y cuando me emborracho yo? Cuando pierdo el dominio de mí mismo. No necesito caer
sino que ya cuando me pongo alegrón y me siento así, ya perdí mi dominio, o sea, sí, ya cuando se siente orejón, dice, cuando ya yo me siento alegrón y que ya no soy yo, usted ve, ya mira, le dio el guaro feo, le dice la gente, porque el problema no es, no sé si usted sabe que tiene más alcohol la copa de vino que el vaso de cerveza. Entonces el problema no es el alcohol, el problema es cómo funciona en mi corazón, en mi organismo. Gracias, Charlie. En mi organismo, cómo funciona. Pero aquí no estamos valorando eso. O sea, aquí lo que tenemos que tratar de valorar es, si yo me tomo, y digo una copa de vino, para no decir cerveza, por los corazones débiles y las conciencias débiles, si yo me tomo una copa de vino, ¿con quién me la estoy tomando? Porque estoy afectando la conciencia de esas personas. ¿Y en qué lugar? ¿Y en qué lugar lo estoy haciendo? O sea, a eso es a lo que Pablo se refiere. No se refiere a condenar la copa de vino, porque si usted se tomó la copa de vino y es pecado y usted se va a ir al infierno por eso, entonces imagínese Jesús dónde estaría, ¿verdad? Porque Jesús, le digo, él no tomaba Hi-C ni tomaba fresquito fresquitop de uva. Pero la tradición de ellos, hasta los mismos apóstoles, en sus comidas, yo me imagino, y en las fiestas que hacían, Todavía. se tomaban sus vinos, por supuesto. Sería igual con los alemanes. Yo tengo amigos que ellos toman solo cerveza en lugar que agua. ¿Por qué? Porque no Es la costumbre, culturalmente la costumbre. Lo que la Biblia condena, o la Torá condena, de donde tenemos toda la información bíblica que se extiende, lo que la Biblia condena es el emborracharse. Esa es la condena. Pero resulta que si yo les digo esto aquí, no se vayan mañana a la casa o vayan a la iglesia o fueron a visitar la iglesia. Es que un bar ya está en un lugar equivocado. Estamos hablando en sí de la cerveza, porque puede ser usted en su casa. No en un bar, porque ya en un bar ahí nada tiene que estar haciendo. Ya el bar, ya el ambiente ya es otra cosa, ¿verdad? Pero si usted está en su casa y entró X persona de una iglesia que usted conoce, que ellos son muy recatados, y usted dice, vea, tomémonos una cerveza. A eso es a lo que se refiere. Porque está afectando la conciencia de esa persona. Le está haciendo pecar. ¿Porque es mala la cerveza? No. Volvemos, ¿es mala la estrella de David? Es buena. ¿Es bueno el arco iris? ¿Es buena la bandera? No es mala ni buena, es cómo se está usando, exactamente, cómo se está usando. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo. Ok, ahora sí, vamos a tratar de entender bien esa palabra de la libertad vuestra. Resulta que le voy a preguntar a Michelle. Michelle, entonces, tomarse una cerveza está mal. ¿Por qué no está mal? No está mal porque en sí, bueno, yo pienso que tampoco es la bebida, sino, bueno, como ya lo vimos, sino lo que causa en uno. O sea, Lo que causa uno. Claro, si media cerveza le da guaruaca y empieza a volar balazos, mejor no se tome ni media, ¿verdad? La persona, porque digamos, es una persona que definitivamente por una que se tomó ya ahora siente la ansiedad por más y por más, entonces ya ahí el problema sería que ya definitivamente no lo tome. Ok, exactamente. En el caso mío, por ejemplo, yo no tomo cerveza porque yo era borracho. Yo me tomaba cajas de cerveza en una noche. Por eso, pero ya hay una predisposición. Okay, exactamente. Y no es que yo era, pero por ejemplo, en el caso de mi esposa, yo salgo con mi esposa a comer. Y entonces, yo me siento con una cerveza, yo sé que me pasa, yo lo voy a traer malos recuerdos. Entonces, mejor por respeto a ella, no lo hago. Ok, qué dicha, qué buen ejemplo ese. O sea, por respeto a ella, eso es lo que Pablo está diciendo. No lo hace por respeto a ella, no es porque usted se la va a tomar y ya entonces se va a alzar en la pachanga, ¿verdad? La carreta. En la carreta. No, pastor, dice en Dios habla hoy que lo que pasaba era que gran parte de la carne vendida en el mercado era de animales sacrificados a dioses paganos. De hecho, toda la carne. Lo cual suscitaba problemas de conciencia en algunos Sí, cristianos. de hecho eso era. O sea, eran miles y miles de los sacrificios que se hacían y lo que sobraba se vendía. Pero aquí Pablo lo que está diciendo, el problema no es la carne, el problema es la conciencia. Pero rescatando esta parte, esta libertad vuestra. Ok, vamos a hablar de esta libertad vuestra así como lo dijimos. Ahora, ¿quién les gusta la copa de vino? Levante la mano otra vez. ¿Usted? ¿A usted? ¿A usted? Ok. Ah, a Doris ahí le gusta. Ok, a usted le gusta, pero no tome. Ok, Ari. Ahora sí. Usted es una mujer libre ahora. Usted sabe que tomarse una copa de vino ni la condena, ni la santifica, ni fu ni fa. Es solo una copa de vino. Claro, como le digo, si tomarse una copa de vino le cruza la boina y entonces la pone al revés y ya, entonces mejor no tomarla, ¿verdad? Pero ya esa libertad que usted sabe que no es
que el vino la condena o no la condena, es a lo que Pablo se refiere. Esa libertad vuestra, ahora usted tiene el conocimiento, pero ese conocimiento de la verdad, cuidado, cuidado, es lo que dice, no venga a ser tropezadero para los débiles. Es lo que mi hermano está diciendo. O sea, que yo sepa que no está mal, no implica que lo puedo hacer. ¿Cómo no lo puedo hacer? Pero entonces, pastor, ¿no me está diciendo que no es malo? Por amor. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Lo que Pablo está diciendo, no porque me sea permitido, significa que vaya a edificar. A eso es a lo que me refiero. Pastor, ¿Sí? por ejemplo, bueno, como muchos saben aquí, nosotros venimos de una iglesia muy extremista. Ujú. Entonces, yo todavía conservo muchas amistades y a veces uno desearía tal vez poner una foto, o me gusta tal vez compartiendo familia, Ujú. a veces se van a ver cosas que no se tienen que ver. Entonces, en ese caso, yo prefiero no ponerlo porque aunque yo sé que no es malo, Ujú. que yo lo puedo hacer, digamos, aunque sea con un vasito no ocupe, Ujú. yo no lo hago porque yo digo, mis amigas que están allá lo van a ver y van a decir, ah, no, pero es que Ari ya anda en la pura carne. Es correcto, a eso se refiere Pablo. Van a murmurar. Voy a ponerme un ejemplo más. Sí. La iglesia a la que iba Ari con su familia es una iglesia que se mueve mucho, no le voy a decir legalismo, realmente se mueve por opinión más que por legalismo, porque si fuera por legalismo, entonces actuarían según su criterio de la ley y pensarían que la ley es la que salva y cierta, pero a veces es más opinión que otra cosa, es la opinión de alguien que se le ocurrió que la falda tiene que usarse hasta el tobillo. Pero imaginémonos que en una iglesia, ¿permiten pantalones ahí en la iglesia? No, ok, me sirve de ejemplo. La invitan a Ari a una actividad de la iglesia donde ella iba antes porque tiene amigos, personas que todavía ama, personas con las cuales tiene identificación. Y le dice, venga, porque vamos a hacer una cenita entre los hermanos y queríamos que ustedes participaran con nosotros. ¿Irías en pantalones? No, si es solo con ellos, no, pero es bastante difícil porque a veces uno va por el pueblo, el barrio. Sí, pero le están invitando a un lugar en específico, ¿verdad? Hay que tener un respeto. Si a mí me invitan, por decir algo, a una sinagoga y las mujeres tienen que cubrirse el cabello, yo le diría a mi esposa, cúbrase el cabello y por favor póngase faldas Para estar ahí. largas, para estar ahí. ¿Por qué es malo o es bueno? No, porque nosotros tenemos que respetar la conciencia de esas personas para no hacerlas pecar. Hasta que Dios les traiga, ¿qué? Entendimiento, les traiga conocimiento. Porque es a Dios a quien le toca. Pero si yo llego, y entonces Ari dice, no, ahora yo llego con pantalones, con mi boina bien acomodadita aquí y caminando aquí así, ¿verdad? Y yo soy libre, cuidado, dice, cuidado con esa libertad. Pastor, que bien podría hacerlo, pero es que es el amor. el que A no- esas personas. Lo que nosotros tenemos que entender, es que nosotros no estamos solos en el mundo y lo que hagamos afecta a otras personas. Amén, así es. Eso es lo que tenemos que entender. Y porque le afecta a ellos, aunque yo sé que eso no es malo y que no me está condenando, yo no voy a llegar y decir, ah, ya ustedes son los que tienen la mente cerrada. No, eso es lo que Pablo dice, no. Así no funcionan las cosas. ¿Ve? Aquí funcionan de que usted tiene que cuidar ese corazón, porque puede hacerlos tropezar y puede hacerlos pecar. Vea lo que sigue diciendo el texto. Porque si alguno te ve a ti, y voy a agarrar, porque ya la agarré con Ari, ¿verdad? Si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado en la mesa de algún lugar de ídolos, con pantalones, la conciencia de aquel débil no será estimulada a comer los santificados de los ídolos. Déjeme decirle esto, tenemos una persona débil. Entonces ve a Ari, que llegó a la fiesta que la invitaron, donde debía de llegar en una falda, y la ve llegar en pantalones. Y ahí, si Ari lo hace, yo también lo hago. Pero resulta que esa persona no está bien fundamentada en el conocimiento y podría terminar perdiéndose. Porque ya no solo se pone los pantalones, sino que se empieza a meter al bar donde nos iba a llevar Alejandro, ¿verdad? Y terminamos mal. Porque esa persona no tiene una línea donde detenerse. Si yo me siento y me tomo una copa de vino, entonces muy probablemente yo voy a quedar dormido ahí, rapidito, porque yo no tomo pero ni copetines. Pero el asunto está en que si yo pudiera tomarme 1 o 2 cervezas y me las tomo delante de otra persona que tiene un problema, tal vez de predisposición a embriagarse o al alcoholismo, y tal vez la persona dice, si el pastor lo hace, yo también lo hago. ¿Y cómo podría terminar esa persona? Por yo no tener el cuidado. Por yo no tener el cuidado, porque no tengo que, ¿por qué tengo que exponer algo que le va a afectar a esa persona? ¿Estamos claros en eso? Porque recuerden lo que venimos hablando de figuras.
Entonces yo no uso ciertas figuras en mi ropa, yo no uso ciertas banderas o ciertas cosas, no porque sea malo o sea bueno, sino simplemente porque afecta a otras conciencias. A eso es a lo que yo me refiero. Yo no me pongo una estrella de 5 picos aquí, no porque sea mala o sea buena, sino que para algunos es del demonio y esas personas se van a ver afectadas. Pero cuando yo le digo, no, eso no es malo ni es bueno, eso simplemente es una estrella. Resulta que después cuando lo vemos es con cosas aquí en la espalda, por todo lado, estrellas por todo lado. Me estoy explicando. Entonces al final de cuentas nosotros terminamos empujando indirectamente a una persona al abismo. Por cómo nos conducimos, por cómo nos vestimos, por lo que comemos. Eso es lo que Pablo está apelando. ¿No será estimulada a comer a lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, escuche, por el conocimiento tuyo, ¿es malo tomarse una copa de vino? Por ese conocimiento suyo, de que usted sabe que no es malo, dice, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. O sea, usted sabe que no es malo, pero el otro sí se está perdiendo. Aunque usted no se está perdiendo porque usted está claro, el otro sí se está perdiendo. Vea qué importante es esto. ¿Leo? Pastor, pero no se refiere a que se perderá para perdición. No. Se refiere No, a que va a salir. murmurar y a que posiblemente vaya a tener que pasar cosas Correcto. que no tenía que pasar. Gracias por la aclaración, Leo, porque recuerde que la salvación es garantizada. Cuando estamos hablando de perderse, está hablando en el ámbito de hermanos, que va a terminar haciendo lo que no debe hacer. Salido de la línea por la que iba. Porque al final de cuentas dice, no, pues aquí entonces hagamos lo que... ¿Por qué? Porque cuando se prueba algo que usted no puede controlar, usted termina muy mal. Porque no tiene el conocimiento ni tiene el espíritu de dominio propio en ese momento. Entonces, cuando no hay espíritu de dominio propio y no hay conocimiento, la persona puede terminar muy mal. ¿Y quién fue el que lo propició? El hermano que tiene conocimiento, que no pasó de esa línea, y resulta que él no pasó de esa línea, pero cuando ve al otro lo ve tirado en un caño. ¿Por qué? Por irresponsable delante de Dios. ¿Estamos claros con eso? ¿Por qué? Porque cuando yo estudio esto diferente, entonces vengo y me voy al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? ¿Cómo que usted se comió ese chicharroncito? Va para el infierno. ¿Cómo que usted se puso pantalones? Va para el infierno. ¿Cómo, Boris? ¿Usted se cortó el pelo? Va para el infierno. Sí, ayer. Ayer, ¿ve? Ayer compré el tiquete. No, mentira. Me estoy explicando. O sea, mis hermanos, al final de cuentas son personas que condenan a los otros por algo que Dios no les está condenando. Porque se fue al otro extremo. Ahora voy a irme al otro extremo. Como el Señor murió por nosotros. Y como el Señor nos hizo libres. Y como sabemos que una copa de vino no tiene ningún problema, mañana nos pegamos un fiestón y terminamos todos con una goma pero de los 15, ¿verdad? Porque nos fuimos al otro extremo. O sea, ni aquí ni acá. Lo que hay que saber es saber controlarnos. Pero si una persona tiene predisposición, una debilidad, y puede caer en alcoholismo o cayó en alcoholismo, mi hermano, con mucho más razón, mejor ni siquiera se coma, pero ni el copetín. No se coma ni el copetín, porque sería como lo mismo de aquella persona que tal vez tuvo debilidad con las mujeres y puso una peliculita ahí que no conviene y terminó con la mente metida en eso. ¿Ve? Es mejor eliminar eso. ¿Para qué alimentar la conciencia que es débil? A eso es a lo que se refiere. De esta manera, oiga, de esta manera, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? De la manera de que ustedes usan el conocimiento y abusan de ese conocimiento. Esto es abuso del conocimiento. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Ya ahí comete pecado. Por supuesto, porque está haciendo a los demás tropezar. Entonces, cuando yo con mi conciencia, que sé que soy libre, hago algo y hago pecar a los demás, a Cristo directamente estoy ofendiendo. Entonces, mi pregunta sería, a los que les gusta la copita de vino, o alguien por ahí mencionó la cerveza, ¿qué deberíamos de hacer entonces? ¿La tomamos o no la tomamos? ¿Tomamos o no tomamos? No. Delante de los hermanos. Si está en su casa solito, tranquilo, tómese su copita de vino. Si es que hay tanta necesidad de tomar, ¿verdad? Pues es que no, yo siento, depende, la necesidad está, yo necesidad es el agua, ¿verdad? Sí, bueno. Porque yo podría inventar mis necesidades.
Y podría decir esto es que no, pero mejor se toma un vasito de agua. Pastor, pero No porque esto sea malo, o sea, lo que quiero aclarar es que esto no sea malo. Ajá. Pastor, que tal vez yo pienso que, bueno, estamos hablando del vino, es una cosa que se ve, que yo siento que se ve, que no se ve bien correcto. Peor personas que trabajan en un ministerio, en la iglesia, es por ejemplo esto de los tatuajes. Que la gente, hay por ejemplo mis hijos, por ejemplo, ellos van mirando gente que están ahí con un, y que de pronto aparecieron con un tatuaje aquí en el brazo. Entonces, pero espérate, ellos se tatúan. Entonces, todas esas cosas, yo no debo decir que una persona que con tatuaje se condena, pero, piña, si yo tengo un ministerio, estoy trabajando en un ministerio en la iglesia, no voy a tatuar porque no va a ser bien visto para muchas personas. Yo hice una enseñanza de 2 horas acerca de los tatuajes. De hecho, la mayoría de los que están aquí la llevaron. No sé si Leo la llevó, creo que no, Rafael sí, Douglas, René llevaron esa enseñanza. Igual que eso, el tatuaje no es malo ni bueno, es solo un tatuaje. Pero no quiero abordar básicamente toda la enseñanza, pero viene siendo lo mismo que la copa de vino. Exactamente. El mismo principio. El mismo principio, gracias pastor. El mismo principio, no es eso. No os haréis rasguños ni os marcaréis vuestro cuerpo, pero lo que estaba hablando le estaba hablando a unas personas que tenían la costumbre de marcarse para los dioses y de tatuarse para los dioses. Es como que usted ponga aquí, ahora me va a poner aquí el nombre de Satanás. ¿Ve? No me gustaría dejar esto los tatuajes tan superficial, pero porque es una enseñanza que requiere de mucho, porque es casi como decir tatúense y no es lo que estoy diciendo. Es casi como decir vayan y cómprense unas cajitas de cerveza y no es lo que estoy diciendo. Me estoy explicando, no es lo que estoy diciendo. Lo que Pablo está diciendo justamente no es que les estoy dando ese consentimiento, es que les estoy diciendo que ya somos libres. No es por lo que hagamos o dejemos de hacer por lo cual nos vamos a salvar, pero sí tenemos que tener una conducta de testimonio. Leo y después Michelle. Creo, pastor, que ya solo el hecho de estar acá, creo no, sé que es así, el solo hecho de estar acá y que el Espíritu Santo, por medio suyo, nos esté dando esta enseñanza, es porque algo nos está enseñando, por supuesto, la redundancia. Entonces, a la hora de que estamos creciendo en la fe, a veces el problema es el principio era el mismo. A veces nuestra altivez, a veces creemos que porque ya sabemos esto, podemos hacerlo sin ningún problema. Es correcto. Y es ahí, el problema siempre va a estar en nuestro corazón. El problema está en el corazón y el problema está en lo que ocasiona en el otro corazón, ¿verdad? Porque la libertad no consiste en el libertinaje. El problema es que hemos convertido la libertad en libertinaje. Michelle. Yo pienso que también, o sea, no solo abarcando en el tema del licor o todo este asunto, que a los ojos de las otras personas se ve mal, pero inclusive, digamos, hablando personalmente, como si el teléfono en mí me causa, me afecta como persona en muchas cosas, eso también yo lo vería mal, digamos, o por ejemplo estar viendo alguna serie en específico, que mucha gente lo puede ver mal. Entonces ya ahí también sería el punto. O sea, no es en sí el objeto ni nada de eso. Es cómo lo uso. Cómo lo uso y qué me afecta a mí como persona. Porque inclusive la conciencia también le dice, bueno, ¿y por qué estoy haciendo eso? ¿Qué van a pensar? ¿O por qué ya entra esa espinita de, y si lo ven mal? O sea, ya yo pienso que eso también Dios lo pone en el corazón de uno para que uno mira, sí o no. O sea, no es... Ahora, recuerde que tenemos que pesar toda nuestra conducta a la luz de la Biblia, ¿verdad? Siempre. No da nuestra opinión ni nuestro rango de interpretación de lo que está bueno o malo. Cuando estoy refiriéndome a esto es que hay algunas cosas que claramente y específicamente no están en la Biblia. Le voy a poner un ejemplo. ¿En qué parte de la Biblia dice que no utilicen cocaína? Ninguna. En ningún lado. Ahora, la pregunta es, ¿está bien usar la cocaína? ¿Me estoy explicando con eso? No porque no lo diga no significa que no está mal. Hay ciertos principios que hay que respetar, como lo que mencionó mi hermano, ahí sí voy a rescatar, porque somos templo del Espíritu Santo. Pero eso lo dice más adelante Pablo. Como soy templo del Espíritu Santo, no voy a hacer cosas en mi cuerpo de un cuerpo que ya no me pertenece. Y eso incluye el embriagarme. Y sería igual con la comida. Exactamente. La persona que come y no se sacia o que tiene, no sé, come comida chatarra, se está enfermando, está destruyendo. Ahora, un bollo de pan, un ejemplo, un bollo de pan, ¿es malo o es bueno? Es buenísimo, buenísimo. ¿Alguien tiene hambre ahí? Para un diabético no. Para un diabético no, oiga lo que dijo él.
Entonces, ¿es bueno o es malo según el receptor del bollo de pan? Ahora, si yo agarro el bollo de pan y lo parto a la mitad y le pongo mantequilla y le pongo un poquito de mortadela y lo parto en trocitos, si no lo comemos, es bueno. Pero si yo agarro el bollo de pan y agarro a una persona, la amarro y agarro el bollo de pan que sea más o menos de la musmania, así de gruesito, y se lo meto por la garganta hasta adentro, ¿qué pasa? Se ahoga. Se ahoga. ¿Qué lo hizo malo? El uso. ¿Cómo yo usé? ¿El carro es bueno o es malo? No es malo ni es bueno, es el uso. Entonces la estrella de David no es buena ni es mala. Los colores que usan las personas no son buenos ni malos. O sea, es cómo estoy usando las cosas. Ahora resulta que la Biblia, vea qué importante esto, mis hermanos, antes de pasar a la otra parte, que la Biblia puede convertirse buena o en mala según cómo la use. Si yo agarro la Biblia y la uso como una plataforma nada más para exponer mis ideas, si yo agarro la Biblia como una plataforma para atacar a las personas, en ese momento ya yo no soy mensajero de Dios. Yo quisiera hacer también la observación, bueno, yo vengo de una familia católica, digamos, muy católica. Entonces, cuando yo me empecé a ir a una iglesia cristiana, en la iglesia uno escuchaba a las amistades o así que decían, uy, no hay que meterse ahí porque si no se llena de demonios y cómo se va a meter ahí todo. Pero obviamente yo a veces acompañaba a mi mamá, entonces, yo no participaba de la misa, pero la acompañaba. O sea, por un tema yo pensaba dentro de mí, de testimonio, y aparte que yo leía, digamos, mucho tiempo sola en la casa, entonces yo había leído esta parte de que no era como malo que yo fuera, mientras yo no participara. Entonces una vez yo fui a un funeral y me dice una tía, pero usted va a entrar a la iglesia. Y yo, sí. Me dice, pero es que yo tengo amistades evangélicas que no entran a la iglesia. Digo, no, yo no tengo nada con eso, yo puedo entrar. Yo he ido a funerales y he entrado a la iglesia y he evitado hasta lo posible de entrar también. O sea, cuando digo evitado, trato de no entrar porque no me bendice, no me edifica. No me edifica estar en medio de eso. Entonces, como no me edifica, entendiendo el dolor de las personas, hasta donde puedo evitarlo, lo evito, por la conciencia. ¿Ve? Porque si me ven saliendo a mí de una iglesia y ustedes van pasando o pasando gente a la cual yo le enseño y qué se está haciendo el pastor ahí, entonces debo de cuidar eso. Pero a veces hay momentos en que el amor debe de ser considerado en un instante. Es que la fiesta es otra cosa, la fiesta yo sí le voy a decir que no. La fiesta es fiesta, pero estamos hablando de un funeral, es el dolor de otros seres humanos. Pero a mí me dicen que si voy a ir a un 15 años, yo no voy a ir a un 15 años, al menos que esté. Refiero, por ejemplo aquí en Aguasí, que a veces hacen tamales y no sé qué. Una vez yo pasé con una amiga y ella me dice, ay, yo voy a comprar tamales. Entonces ella entró, compró sus tamales y de hecho hasta yo compré 2 niños. Bueno, yo sí no los compro, pero estoy hablándole yo personalmente. Ese dinero es Porque ese dinero va destinado para otra cosa. Usted no había una enseñanza porque era Sí, correcto. la oración de ídolos. La oración de ídolos. Esas personas están haciendo eso y ese dinero tiene un propósito. El yo comprar eso, realmente lo que estoy haciendo es favoreciendo ese propósito. Pero volviendo, digamos, a la parte de entrar o no a un templo católico, el estar dentro del templo católico, ¿cómo es el problema? Esa es patología. Es que yo vengo inventando palabras hoy. El estar dentro del templo católico no me hace ni más santo ni menos santo. Pero si hay una persona que está sufriendo y es alguien que yo amo, lo menos que yo estoy viendo son las estatuas. Yo lo único que estoy haciendo es poniendo un brazo y diciendo, aquí estoy también. Y yo creo que eso lo valora mucho una persona, sabiendo que uno es pastor, sabiendo lo que uno enseña y que esté ahí con él. Eso se valora. Pero ya, eso estamos hablando de un asunto de dolor. Ahora, si me dicen que es un matrimonio, pues no voy a la templo, porque es un matrimonio, o sea, no hay dolor ahí. todo lo contrario. ¿Verdad? Bueno, dolor, horas después. ¿Sería malo si asiste o no? Ni es malo ni es bueno. Ni es malo ni es bueno, usted tiene que preguntarle a su conciencia. Cuando digo su conciencia, a la luz de la Biblia, por supuesto, porque le pertenece a Cristo. Pero es que no es malo ni es bueno, solamente que no me edifica. Y si no me edifica, ¿por qué voy a estar en algo que no me edifica? ¿Qué edificación tengo yo donde hay una actividad que en realidad no está en ningún, o sea, no está ejerciendo ninguna enseñanza que me dé a mí, me favorezca para la eternidad? No sé si logro explicarme con eso. Yo llegué a tomar una decisión y dije, a menos que esté claro de quién está celebrando ese 15 años, yo no vuelvo a un 15 años, aunque sea gente de la iglesia. No
para que se sientan ofendidos, pero es verdad. No, a mí me pasó una vez. He entrado a 15 años de personas de la iglesia pensando que van a hacer algo que me edifique y termino mal. Porque cuando todo el ambiente se torna totalmente hostil, y cuando digo hostil no es que me agarraron a golpes, ¿verdad? Hostil me refiero en el sentido de lo que yo creo. Entonces prefiero decir no. Mejor me evito esos sentimientos porque termino pecando. Entonces mejor, quiere hacerlo, hágalo, es su vida y usted hace lo que quiere, pero decidí no volver a ir a 15 años de personas, ni siquiera de la iglesia. Y no para que nadie se sienta ofendido, de verdad. En el sábado estuvimos en Ajá. Pero ese vino a la iglesia. Ok, sigue diciendo el texto. Por lo cual hay una conclusión, ¿verdad? Vea qué rápido, 8 días llevamos. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, que es lo que estamos hablando de esto, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne. ¿Cómo? No mañana ni pasado. No comeré carne jamás. ¿Es malo que él coma carne? ¿Es bueno que él coma carne? No es malo ni bueno, pero él tomó una decisión. Dice, no lo voy a hacer para no se poner tropiezo a mi hermano. No tomaré vino jamás. No tomaré vino jamás. No me tomaré una cerveza jamás. No me tatuaré jamás. No me tatuaré jamás. No voy a meterme a un 15 años jamás. Me estoy explicando, mis hermanos, es que no se trata de un asunto de si soy más santo o menos santo. Se trata de cuidar el corazón de las personas. Y si para eso tengo que renunciar a cosas que tal vez me gustan, que no son malas, porque no me dice que sea malo ni sea bueno, mejor renuncio por amor a mi hermano. Y si lo hago por amor a mi hermano, tenga la seguridad que Cristo está viendo eso. Dice que si nosotros amamos a nuestros hermanos como a nosotros mismos, tenemos el favor del Señor. Pastor, algo muy personal. Por ejemplo, a mí, yo antes entrenaba arte marcial y actualmente me gusta mucho, pero yo no entreno por X situación. ¿Estaba mal que yo fuera siendo cristiano o no? Dependiendo. Las artes marciales no son malas. Pero si usted va y practica yoga, eso es malo. Porque las ¿cómo se llama? Las figuras, los movimientos, todo esto del yoga tiene un tipo de adoración a dioses, ¿verdad? Sí. No, pero es que Israel tiene un ejército, ¿verdad? No, yo le iba a decir. Si es deporte, es deporte. A mi hermano, yo también lo hice durante muchos años y no dejé de hacerlo porque igual tenía un problema de agresividad. Entonces, y le fomentaba el lo que problema. hacía era, entrenaba y me iba. Decía, si yo vengo a entrenar, yo hago todo, aún así yo todavía hago ejercicios todos los días, pero tengo un límite, ya yo sé hasta dónde llegar, entonces prefiero, para no que pase otra cosa o no voy a ofender a Dios, porque es lo principal para mí, entonces llego hasta aquí y me devuelvo. Sí. O sea, es hacer ejercicio. A mí me pasó, yo estudié taekwondo cuando estaba como no menos que la edad de Brandon, pero no me hacía bueno, o sea, era un hombre muy agresivo, y cuando usted está frente a otra persona, eso sale. Sí, claro. Por mucho que se controle, eso está ahí. Y si usted es cristiano, eso le va a afectar su espíritu, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hablar de las ideas centrales, porque estamos hablando de la Biblia. ¿Están haciendo la tarea trimestral? ¿Sí? ¿O la dejaron de hacer ya? Qué pereza, qué aburrido. Síganla haciendo, ¿verdad? Sigan haciéndolo, aunque vaya despacio. Si al final del trimestre no han terminado todos los libros, pero que por lo menos hayan hecho el esfuerzo, hasta donde sea. No se detengan, dejar las cosas botadas. Uno de los propósitos de esta tarea es conocer un poquito más de los libros, que nos identifiquemos con la palabra de Dios y la palabra de Dios nos hable cuando estamos leyendo. Y otra cosa que nos enseña es constancia, porque estamos acostumbrados a dejar las cosas botadas. Y llegamos a un momento en que ya ay, qué aburrido, qué pereza, mañana, otro día. Y empezamos muy foforones, con mucha fuerza. Uy, qué rico lo que dice este libro. Y ya al mes, ay, qué pereza, otro día. No, venga, mami, venga, papi, leamos esto. No, mi amor, otro día. Cuidado, porque le estamos diciendo a los hijos que las cosas son fáciles de dejar botadas. Y así como se deja botado ese estudio, se deja botado cualquier cosa. Entonces, el propósito de la tarea tiene que ver no solamente con el aprendizaje de la Biblia, sino con constancia, con autodisciplina. Vea qué importante. Yo no sé si ustedes habían visto eso en esa tarea, pero la tarea tiene más connotación de la que se imaginan. No es que yo agarre y vea la tarea, no. Al final vamos a ver todo lo que esa tarea nos puede haber enseñado.
Y probablemente al final de la tarea me encuentre con que algunos no pasaron de Éxodo y ya no la leyeron más porque se aburrieron. Y esa conducta es pecaminosa. Los ciclos se cierran, todos los ciclos se cierran. Ningún ciclo se deja abierto. Cuando usted no cierra los ciclos, usted va a dejar trabajo botado, usted va a dejar los estudios botados, usted va a dejar los matrimonios botados, usted no va a terminar nada. Porque los ciclos se deben de cerrar, ¿verdad? Y el ciclo de la tarea debe de cerrarse. Vea cómo se aprende de una tarea. Entonces, ¿cuál es la idea central de la Biblia? ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Porque toda la Biblia, según lo que hemos aprendido, es de 40 autores, escrita por 1600 años. Hay ciertas doctrinas fundamentales, de hecho el pastor las enseña. Hay unas doctrinas fundamentales entre la que está la cosmovisión integrada de lo que es Dios, el hombre, la salvación, el Espíritu Santo, la fe, e incluso los ángeles, Satanás. Hay ciertas doctrinas fundamentales. Pero estas doctrinas fundamentales no necesariamente son el centro de la Biblia o la idea central de la Biblia. Son doctrinas fundamentales que nos guían al centro o a la idea central de la Biblia. Cuando nosotros estamos leyendo, siempre tenemos que tener bien ubicado no solo la idea central de ese libro, sino la idea central de toda la Biblia. La Biblia nos dice, por ejemplo, que el hombre cayó en Génesis. Ahí es donde nos habla de la caída del hombre. Nos dice del gran amor de Dios, allá en Juan 3:16, nos habla de que Dios nos amó y que nos amó a tal grado de que su Hijo vino y dejó el trono en el que estaba para venir a morir en la cruz. Nos habla también del Espíritu Santo, que fue enviado para darnos consuelo y para guiarnos a toda verdad, como lo dice en Romanos también. Nos habla también a través de que el hombre fue redimido por la manifestación de la gloria de Dios, lo vemos en Corintios. O sea, todos esos son mensajes, ideas centrales o ideas secundarias en los libros, pero ¿cuál es el mensaje central de toda la Biblia? Porque eso es lo que, el mensaje central de toda la Biblia es lo que me va a tener a mí anclado. ¿Sabe cómo funciona un ancla? ¿Han estado ustedes en un bote? No importa para dónde se mueva el agua, cuando el ancla bajó, el bote está ahí. Se mueve para todos lados, pero el bote sigue anclado. Bueno, cuando yo leo la Biblia y entiendo la idea central de la Biblia, no importa dónde esté caminando, siempre voy a mantenerme anclado ahí. De ahí no me voy a mover. Ahí me voy a sostener y de ahí nadie me quita. Entonces, por ejemplo, la redención es ciertamente uno de los grandes temas de la Biblia. Es uno de los grandes, no es el gran tema de la Biblia. Es uno de los grandes temas de la Biblia, pero no es la idea central de la Biblia. ¿Qué es la redención? En la lengua latina, que es redempio. Se trata de dar por terminado un castigo, de liberar algo que estaba hipotecado o embargado, o sea, de salvar y rescatar. Eso es la redención. Es una idea importante, es una de las ideas principales de la Biblia, pero no es la idea central. ¿Cómo, pastor? Porque entonces resulta que cuando usted le pregunta por qué Jesús vino a la tierra, ¿qué decimos? A salvarnos. ¿Es eso cierto? O sea, esa es la idea central, es una consecuencia de lo que es la idea central. ¿Ok? Correcto. Cristo es el creador del mundo y la palabra de Dios encarnada, así es como nos enseña Juan. Desde la caída hasta la consumación de la redención, el mensaje se centra ¿en quién? En Cristo. Entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Es Cristo la idea central de la Biblia? Sí. ¿Por qué solo uno? ¿Dos? Vuelvo a preguntar, con convicción. ¿Es Cristo la idea central de la Biblia? Es que toda la Biblia habla de él. Toda la Biblia habla de él. Ahora, ¿qué es Cristo? Una obra completa. Una obra completa. Cristo es una obra completa. Que Jesús es encarnado, es parte, por eso es que Él vino, murió en la cruz, y esa es una de las ideas centrales, es parte de la idea central, pero es toda una obra que involucra un montón de factores para que Cristo, que es el Goel, haya venido. El ungido, el único en su clase, ¿sí? También hay que tomar en cuenta que en Cristo uno está viendo a Dios mismo. Correcto, porque eso es el centro. Pero si yo digo que Cristo, estoy viendo a Dios, entonces algunos dirían, es que ya no está Jesús ahí, porque no entiendo que es un todo. O entonces veo a Cristo y digo, es que ya es el resucitado, ya no entra aquí, es un todo. Por eso es que hay gente que adora al niño, ¿sabía usted?
Y el niño fue parte de ese todo. Él nació, estuvo en el pesebre, pero no es para hacer una doctrina de ese pesebre, ni hacer un todo de ese pesebre. Algo más grande que eso. O resulta que hay gente que viene, lo pone en una cruz, lo cuelga crucificado, lo anda crucificado, pero ese no es el todo, eso fue parte de todo, de todo, de un todo. O algunas personas vienen y conocen a María, que fue la madre de él, y de María sacan y hacen una doctrina. Y sí, es parte de todo el programa, o sea, de toda parte del proyecto. Y piensa usted tal vez en Abraham, y piensa en Jacob, y piensa en David, y empieza a pensar en todas estas personas que sí son importantes, pero no son el todo. Hay un absoluto. Y eso es lo que nosotros tenemos que encontrar. La Biblia cuenta de los pactos de Dios con Adán y Eva. Eso es también parte de la teología, eso es parte de todas las ideas que tenemos. Por eso usted ve que yo puse ese blanco allá, porque tenemos que darle ¿a qué? Al centro. Nos dice que Adán quebrantó el pacto y trajo a la raza humana el pecado, ¿verdad? Pero nos habla de que en Cristo hay un nuevo y mejor pacto que el que había con Adán, que el que había con Noé, que el que había con David. O sea, hay un mejor pacto. O sea, ¿cuál es la idea? Perdone que esto lo pase rápido porque básicamente ya lo he venido explicando y lo van a ver probablemente en casa. El reino de Dios, para darle un ejemplo, es otro de los puntos a cual tirar, pero no es el todo, el reino de Dios. ¿Cuál es el todo entonces? Conocer. Cristo mismo permanece como el tema central. ¿En dónde? Lo dijo acá don Rafael. En toda la Biblia, porque como el rey, Él es el centro del reino y la esencia de todo. Pero ese Él involucra no solo a Jesús, sino involucra una obra completa que Jesús hizo. ¿Dónde comienza? Filipenses dice así, porque no escatimó ser como Dios, sino que se hizo ¿qué? Hombre. Ahí está hablando de Dios y está hablando de su obra de hombre. ¿Para qué? Para morir en una cruz. Ahí está hablando de otra parte de la obra. Para morir por nuestros pecados está hablando de salvación. Para resucitar está hablando de otra parte. Y por lo que hizo entonces Él es ¿qué? Exaltado hasta lo sumo. Por el cual toda rodilla se dobla y dice que Él es el Señor. Todo eso es una obra. Ahora esa obra no se quedó ahí. Esa obra resulta que trabaja en usted y en mí porque el mismo poder que lo resucitó a Él está en nosotros. Amén. Para salvación. Entonces es un todo. Entonces ese todo que es Cristo, y cuando estoy hablando incluye a Jesús, y por eso se llama Jesucristo, ese todo es el que nosotros tenemos que encontrar. Pero ¿cómo hago para entender eso si no entiendo el judaísmo? Porque resulta que el judaísmo sí habla de el Mesías, del Goel, y nosotros a veces no vemos eso. Y nos parcializamos y tomamos una idea central que no es la idea central. ¿Están haciendo la tarea? Que han encontrado en toda la Biblia como idea central, en cada uno de los libros. Esa es la pregunta. Cuando usted está leyendo y hace la tarea, ¿qué encuentra como idea central? Su idea central debería ser en todos los libros Cristo. Y decir, esta es la idea central porque lo veo aquí, lo veo aquí, lo veo aquí, y estas son ideas secundarias. Pero no debería dejar de verlo a Él en cada letra, en cada frase, en cada versículo. Debería de verse. Él se lo dijo a los fariseos. ¿Se acuerda cómo les dijo? ¿Cómo leen ustedes las escrituras? ¿Y cómo la interpretan? Porque si ustedes leyeran los escritos de Moisés, se darían cuenta que habla de mí. Y resulta que los fariseos no lo buscaban a Él, buscaban otras cosas que les satisfajera en su forma de vida. Entonces, a veces cuando nosotros leemos la Biblia buscando algo que me satisfaga. Que me diga si puedo tomarme la cerveza, si me puedo poner el tatuaje. O que me diga si puedo comer chanchito, chicharrones. O que me diga si puedo usar pantalones. O que me diga si me puedo cortar o no. Ve lo que buscamos en la Biblia. Entonces tenemos gente predicando opinión y cosas que quieren encontrar que les dé una licencia para hacer algunas cosas. Y lo que tenemos que buscar, sí, porque nosotros nos amamos a nosotros mismos, más que al mismo Dios. Y lo que tenemos que buscar es a Cristo y su obra. ¿Por qué vino Él? ¿Y para qué vino Él? Lo que decía Pablo, ya no digo yo.
si no vive Cristo en mí. Y quiero que decirles una cosa, cuando yo logro identificar eso, el mensaje de Él, de un todo, dejo de pensar menos en mí y pienso más en el todo. Entonces ya no me preocupa tanto si me gusta lo que me voy a tomar o lo que me voy a comer, sino si edifica a los demás de ese todo. Podemos estar claros en esto, porque esto es muy importante, mis hermanos. Esto es muy importante, porque cuando nos subimos a un púlpito, por lo general, muchas veces predicamos opinión y no predicamos palabra. Yo no lo digo por nosotros, pero generalizo, porque no predicamos lo que Dios está diciendo. Entonces tratamos a veces de acomodar las palabras y a veces nos brincamos palabras que no nos convienen mucho. ¿O no pasa eso? Entonces, cuando usted se encuentra con una exposición de la palabra que no presenta a Cristo, ya estamos mal. Y si usted llega a la iglesia donde nosotros nos congregamos y el pastor Alejandro López no predica a Cristo y yo no predico a Cristo, búsquese otro lado. Porque tarde o temprano se va a caer eso. Porque no está fundamentado en la roca, sino está puesto sobre arena. Y dice que cuando viene la lluvia, cuando viene la tormenta, la casa se va a caer. Porque no estamos sostenidos con el ancla. Y como no está el ancla, la barca va a coger a donde se la lleven. Cuando venga el problema. Al despeñadero. A eso le llama ciegos guiando a ciegos. Qué peligroso es. Hermanos, esto es muy serio. Esto es más serio de lo que ustedes se imaginan. Cuando ustedes toman la Biblia y están representando a Dios, están representando a Dios. No se están representando a sí mismos. Ni a mí, ni al pastor. Están representando a Dios. Y si están representando a Dios, hay que hablar como Dios habla. No como yo hablo. A mí llegan a mi casa, y se los digo de verdad, llegan a mi casa los domingos en la mañana, ahora que hay domingos, antes no, porque estábamos en la iglesia, ahora nos reunimos los sábados, llegan los testigos de Jehová. Lo primero que hacen es tocar el timbre, el perro ladra como 400 veces, entonces yo salgo a espantar al perro y me dicen, Señor, ¿le puedo leer un texto de la palabra? Le digo, sí, claro, con mucho gusto. Y yo me paro al frente y estas personas me empiezan a, ¿usted sabe cómo se llama Dios? Sí, y me empiezan a leer 3 o 4 parrafitos que muchas veces ni siquiera los manejan bien. ¿Y sabe qué hago yo? Callo y los escucho. Punto. Yo no voy a hacer competencia con ellos, no estoy para avergonzarlos. Me dieron esa palabra. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Si dicen algo que está fuera de la Biblia, nada más les digo, yo creo que ahí estás equivocado y punto. Pero ¿sabe qué? Yo no voy a venir y avergonzar a estas personas por lo que Dios me ha dado, porque entonces estoy haciendo lo incorrecto. Menos despreciar, pastor. Mucho menos jamás. No, ellos llegan y se paran al frente. Y a mí, a veces, oye, a mi esposa, y llega, mire, para leerles, y me leen tal vez un par de parrafitos, incluso muy mal conceptualizados, la verdad. Pero eso se lo dejo a Dios, mi hermano. Yo no los voy a avergonzar, no voy a empezar a decir, no, venga, para explicarle, usted está mal, qué barbaridad, No. No, eso está muy mal. Cuando Dios quiera que esos corazones cambien, van a cambiar. Ahora tal vez usted me diga, ¿por qué no siembra la semilla? Si ellos me dicen algo que es contrario al carácter de Dios, lo voy a decir. Pero si lo que me están diciendo son 3 o 4 versos que ellos están interpretando de una forma ingenua, de ahí no voy a pasar. Por mucho que Dios me haya enseñado. La palabra no es para eso. Pero si se sientan aquí con ustedes, entonces sí se los voy a enseñar. Eso es algo que yo les digo, no vayan a su trabajo a tratar de bajarle el piso a nadie. Pero cuando les toca hablar, hablen con la verdad y con respeto a la persona que está al frente. Por mucho que sepan, deben respetar al que está al frente. Porque Dios sí respeta a esa persona. Cuando Jesús estaba con Pedro y llegaron a cobrarle los impuestos del templo, Jesús estaba sentado y entonces Pedro abre la puerta y le llega al Señor y le dice, mira, ya aquí vienen aquellos a cobrar. Jesús le pregunta a Pedro, le dice, dígame una cosa, el rey y los hijos del rey tienen que pagar impuestos. Le dice, no. Pero escucha la frase que él utilizó, sin embargo, para no ofenderles. ¿De quién estamos hablando ahí? Dios está sentado ahí. Él pudo haberse parado y decirle, no señores, venga para darles una cátedra de lo que es lo que ustedes deberían de hacer en el templo. Y Dios dijo, sin embargo, Pedro, para no ofenderles, vaya, saque un pez y tome. Por supuesto. Es que él no es que odiaba a los fariseos. Es que en ese momento los fariseos no tenían claro
el conocimiento que deberían de tener y lo rechazaron a él. Pero él no los atacó. Cuando él les llamó hipócritas, nunca los insultó. Hipócrita es una palabra que se refería a un actor de teatro y lo que les estaba diciendo era, qué bárbaros ustedes, ¿cómo actúan? Ah? Por fuera se ven de una forma, pero por dentro son otra cosa. Estaba diciendo una verdad, no estaba insultándolos. A veces nosotros insultamos a las personas porque creemos que sabemos más. Y tratamos de pisotear a los demás porque creemos que sabemos más. ¿Y qué dijo Pablo? Que cuando creemos que sabemos, no sabemos nada. Cuando creemos que sabemos, no sabemos nada. El evangelio de Cristo predicó, el evangelio que Cristo predicó fue el evangelio del reino de Dios. Recorría todas las calles de Galilea. Cristo como cabeza del nuevo pacto. Déjeme explicarle un poquito de esto. El Señor nos mandó a predicar evangelio o a hacer evangelio. Hacer evangelio. Hacer evangelio. Es muy diferente que yo predique el evangelio a que yo sea evangelio. Decía Agustín, en una oportunidad cuando mandó a unos a predicar, dice, vayan y prediquen, y si es necesario, hablen, abran la boca. Porque nosotros a veces hablamos más de lo que hacemos. Y queremos enseñar a las personas con lo que hacemos, pero nuestras acciones son otras, completamente diferentes. Si usted es evangelio, usted no necesita ni abrir la boca. Y cuando llegue el momento que Dios vaya a usarlo a usted, una persona se va a arrimar a usted y le va a decir, Rafa, dígame una cosa, le vengo a pedir un consejo a usted porque yo veo que usted es diferente a todos ellos. Necesito que me ayude. Pastor, es que a veces creemos que es que Dios anda con nosotros, que es así, amén. Ajá. Pero, ¿cuál es la diferencia de nosotros a cualquier otra religión en el mundo? Que si usted sigue la verdad, Cristo está con usted, pero no por usted, por Él. A veces se nos olvida eso, a veces creemos que es que nosotros somos mejores que otros, o que Dios somos los escogidos, los mimados del Señor, y no es así. Si Dios hace algo en una persona porque habló, es porque es Él, y por lo que usted está diciendo que es verdad, no porque lo diga usted, ni porque sale de usted, ni porque salga de mí o de mi hermano René. Dios respalda sus palabras, las de él, no las mías. Quiero añadir algo a lo que usted está diciendo, Leo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que tengo yo y lo de los demás? Y voy a hablar de los demás, no solamente de otras religiones, incluso dentro de la misma iglesia, incluso dentro del mismo llamado de Cristo. ¿Por qué unos entienden más que otros? ¿Por qué unos son más rebeldes que otros? ¿Por qué unos no pueden soltar ciertas acciones, incluso fiestas, y otros sí? ¿Por qué unos sí les gusta meterse en asuntos tal vez medio paganillos ahí con el fin de no quedarle mal a las personas, y otros sí tienen la fortaleza de decir, no, a eso yo no voy? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Solo se llama la misericordia de Dios. Que a usted le alcanzó el entendimiento y a mí me alcanzó el entendimiento y a otro todavía no le alcanzaba. Eso es todo, misericordia de Dios. Porque Dios le da el entendimiento al que Él quiere. Y cuando Él quiere. Y si una persona todavía no ha entendido, es porque Dios no lo ha querido. Porque cuando Dios lo quiera, mi hermano, la persona va a caer ahí de rodillas y no hay marcha atrás. No lo hace. No hay marcha atrás. Cuando Dios viene y toca un corazón, dice no hay marcha atrás. Y no estoy hablando de salvación, mis hermanos. No estoy hablando de salvación. Estoy hablando de personas que ya Dios las salvó, pero todavía no entienden las renuncias de que tiene que hacer a algunas cosas. Cuando Dios toca ese corazón dice ya no más. No vuelvo a caminar por ese sendero. Y no hay forma de que regrese a ese sendero. Los está limpiando, Padre. No hay forma de regresar a ese sendero. Así que el tema central de la Biblia es que la revelación, conocimiento de Cristo. El reino pactal de Dios, pues el pacto es la constitución del reino donde Cristo es rey. Y la redención es la obra de Dios restaurando el reino de manera que el hombre pueda cumplir con sus propósitos como originales. ¿Cómo lo dijo Jesús? Oísteis que fue dicho, mas al principio no fue así. Entonces la obra de Cristo lo que nos hace es devolvernos al principio. Ahora, ¿qué es devolvernos al principio? Ojo, mucho cuidado. Devolvernos al principio no es solo saber quién es el ungido, quién es el Mesías, quién es el Cristo, quién es Jesús, quién es Gadol, Cohen. Gadol es el más grande, Cohen es sacerdote, Jesús es el que caminó y nos enseñó. Estamos hablando de la misma persona, ¿verdad? Pero estamos hablando en diferentes funciones. El Cristo, el ungido, el Mesías, tenemos que aprender quién es el Gogel. ¿Quién es el Gogel? Si yo no entiendo quién es el Gogel, yo no voy a entender realmente a lo que yo
estoy sujeto. No estoy entendiendo cuál es mi ancla. No estoy entendiendo el poder que hay detrás de todo eso. Porque es más que un hombre, y no lo estoy diciendo despectivamente, es más que un hombre que llevó una cruz y fue al Calvario. Es más que eso. Es todo una obra cósmica, más allá de nuestra comprensión y de nuestro entendimiento. Por eso es que, para yo entender eso, yo debo de concentrarme en cada uno de los textos buscando a Cristo. ¿Y qué es buscar a Cristo? Buscar toda la obra, porque solo así me sostengo. Porque a veces yo busco a Cristo para que me dé un carro, para que me dé comida, para que me dé un buen trabajo, pero no lo busco por lo que realmente es. No importa si no me da comida, no importa si no me da trabajo, no importa si me va mal, pero Él es mi Señor. Amén. Y lo dijo Job. Le dijo a la mujer, hemos de recibir lo bueno y no lo malo. En todo esto sea bendito Dios. Cuando usted y yo amamos al Señor por encima de nuestras circunstancias, en ese momento nuestra fe va a crecer. Pero cuando yo amo a Dios según las circunstancias, el ancla no está puesta y la barca va a coger para donde primero aparezca. Yo debo de amar a Dios por lo que Él es. Por lo que Él es, punto. Así me mandara al infierno, yo debo de seguir amando a Dios porque Él, el Dios que yo amo, me mandó al infierno. Por supuesto que no me va a mandar al infierno porque está garantizado en Él. Pero me refiero que si así fuera, yo debería de seguir adorándolo y amándolo como lo que Él es. Juró Jehová, Salmo 110:4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, Gogel. Ahí no es la palabra Cohen, ahí es la palabra Goel. Tú eres sacerdote, Gogel, para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es el orden de Melquisedec? Un sacerdocio eterno. No había antes ni hay después uno como él. Es un sacerdocio eterno. Inició con Dios y termina con Dios. Así de poderoso es. Los hombres intervienen porque Dios les participa, pero en los hombres no se sostiene ese sacerdocio. El Señor ha hecho un juramento, o sea, un decreto, y no va a decirse, o sea, no se va a arrepentir. Es en Dios habla hoy. Tú eres Gogel para siempre, de la misma clase de Melquisedec. Ahora lea este verso conmigo. Isaías 59:20. Dice así: Uba lesión, Gogel, Ule sabe pesha, Beya Jacob neum Yahvé. ¿Qué es lo que dice ahí? Abajo lo dice: vendrá un redentor, Gogel. Vendrá un redentor, Gogel, de Sión, no del sionismo, ¿verdad? De Sión, ¿de dónde? Del monte de Sión. Y de todos los descendientes de Jacob, o sea, de Judá, que se arrepientan de sus culpas, pechá. El Señor lo afirma. O sea, como el Señor dice, así dice Jehová. Esa es la firma. Vendrá quien un Gogel. ¿Cuál es la diferencia entre un Gogel? No es un animal, como sucedía ahí. No es un mineral. No es un cereal, como sucedía en el tabernáculo. No es, es un humano perfecto y sin pecado. Perfecto, y repito, y sin pecado. Que muere en lugar de los sujetos que pecaron con maldad, o sea, con intención pechá. ¿Quiénes de aquí han pecado con intención, con maldad? Dice, yo pequé intencionalmente. Ok. ¿Quiénes de aquí dice, yo pequé pero no lo hice con intención? Levante la mano. Ok. Voy a volver a hacer el ejercicio y gracias por su sinceridad porque me va a ayudar a esto. ¿Quiénes dijeron, estoy pecando, sabía que estaba pecando, pero no me importó? Levante la mano. Ok. Ahora, ¿quiénes dicen, no, yo no sabía que estaba pecando, pequé sin intención, la verdad es que yo no voy a pecar intencionalmente, jamás? Levante la mano. Ok. Déjeme decirle que justamente por eso necesitamos el Gogel. Y la única forma de entenderlo es cuando abordamos el libro de Ruth. Y hoy no nos va a dar tiempo, tal vez nos dé tiempo de avanzar un poco, pero cuando abordemos un poco de Ruth. ¿Por qué? Porque los pecados del alma que tenía mala intención o que lo hacía deliberadamente, ¿cuáles eran? ¿Se acuerda? Algunos. Dígame algunos. Asesinato. Adulterio. Algunos de esos. La rebeldía. Hay intención en el corazón. Porque para una persona adulterar con otra, no le salió de la noche a la mañana. Lo planeó. Para una persona asesinar a otra, no fue de la noche a la mañana. Aunque haya asesinatos del momento.
pero ya hay algo que ha intervenido. Después vamos a hablar de los asesinatos del momento, pero ahí hay intención. Pero Jesús dice esto. Bueno, estos pecados no son intencionados. Ustedes, le dice a los judíos, ustedes creen que como no son intencionados, ustedes están limpios, no necesitan de un Goel, no necesitan de un Mesías. Eso es lo que él dice. Ustedes creen que no necesitan, porque ustedes no fueron malintencionados. El Señor dice, ¿oísteis que fue dicho? No adulterarás. Pero yo le digo a ustedes que el que codicia a la mujer de su hermana, en la mente ya pecó, o sea, ya adulteró. Ya necesita ahí. ¿Cuántos de ustedes han visto a una persona con agrado que dice y le ha traído tal vez, no levante la mano para que no tengan problemas como lo dije en la iglesia, pero cuántos de ustedes han visto a otra persona que no es su pareja con agrado, sea hombre o sea mujer, no se acostó con ella, no se acostó con él, pero en su mente le atrajo? Porque el que diga que no, disculpe, pero está mintiendo. Porque creo que todas las personas en algún momento alguien nos hace conexión. Y no estoy hablando de conexión ni sexual ni de amor, pero sí hay una conexión. Una atracción. Hay una atracción que le roba ya atención que le corresponde solo a su esposa o a su esposo. Porque es verdad. A veces en la tele, a veces ni siquiera son personas que están físicamente. A veces en una película. A veces la pornografía. Pero ya la mente se involucró ahí. Dios dijo, usted es un pecador, pechado, y usted necesita un Goel. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo que el que se enoja, ¿quiénes se han enojado aquí contra el hermano? Somos asesinos. Por eso es que él dice, es necesario que venga el Redentor, que venga el Goel, porque todos necesitamos de él. Eso era lo que les estaba diciendo a ellos a todos. Pero si yo no entiendo esa obra y la necesidad de esa obra, entonces voy a empezar a hacer un pecadómetro. Y empiezo a meter en una casilla algunos que estos me permito y estos no me permito. Pero el Señor dice que todos los pecados, todos ofenden. Pastor, porque eso es a Dios. progresivo. Por supuesto. Que si usted... Primero codicio y después termino. Dice así Ruth, a ver hasta dónde nos llegue y si no volvemos a esta pantalla cuando regresemos. Y respondiendo vos, capítulo 2, le dijo, he sabido todo lo que has hecho, verso 11, con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra de donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompensa tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Es lo que está diciendo, él está haciendo la figura del Goel. Ella viene a refugiarse donde él. ¿Cómo ella llegó? O sea, ¿cómo ella era moabita, pero cómo ella llegó a Belén cuando está hablando con vos? Porque los hijos de, ¿cómo se llama? A ver, ayúdeme, pastor, Elimelec, ¿así es que se llama? Los hijos de Elimelec se fueron hacia Moab con el papá cuando había hambre. O sea, se alejaron de Belén y se fueron. La representación es, se alejaron del judaísmo, se alejaron de las raíces, se alejaron de la tierra del Señor, se alejaron del pueblo donde iban a ser el Mesías. Se alejaron. Esas mujeres se casaron con ellos cuando ellos deberían de buscar mujeres hebreas porque el Mesías podía venir en cualquier momento y pudo haber sido en ese momento. Se alejaron. Entonces ellas están lejos. Esta mujer regresa ahí con Noemí y se reincorpora. Es el regreso al judaísmo, es el regreso a las enseñanzas, es el regreso a la tierra de donde deberían de siempre haber estado. Ese es el retorno. Es lo que estamos haciendo nosotros cuando estudiamos judeo-cristianismo. Verso 19, capítulo 2. Y le dijo su suegra, otro texto, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. ¿Sabe qué es reconocer? Dar valor. Conocer de nuevo. Reconocer, conocer. ¿Cómo es que ella está hablando de que la reconoció si ella está llegando hasta ese momento? Porque la figura no es vos. La figura es Cristo, que nos logra ver a nosotros, como en la parábola del hijo pródigo, cuando venimos de regreso, dice, a lo lejos lo vio, y donde venía salió corriendo y lo abrazó y lo besó y lo besó y lo besó. Porque regresa a la casa del Padre.
Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con que hoy he trabajado es vos, pero ¿vemos a vos o a quién vemos? A Cristo. Es Cristo el que tenemos que ver en todo momento, porque ahí está el ancla a la hora que enseñamos. Y dijo Noemí a su nuera, sea bendito el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo a Noemí, nuestro pariente es aquel varón, uno de los que puede redimirnos. ¿Quién puede redimirnos a nosotros si no es un Gogel? Pero resulta que el Señor nos deja unas figuras para que lo entendamos. Y nosotros predicamos según nuestra opinión, según nuestra humanidad, y ojalá presentándonos nosotros como los maravillosos, porque ahora soy pastor, y ahora me invitan a predicar allá y a predicar allá, qué maravilloso soy. No, no es a mí el que tengo que ver, es al que hizo su obra en mí, y ese es al que tengo que enseñar, porque yo no soy el importante de esta obra de teatro. El importante es Cristo, porque si no hubiera sido por Él, nosotros no estaríamos aquí. Y un hombre de Beit-Lehem, de Belén, Beit-Lehem, o sea, la casa del pan, fue a residir temporalmente a los campos de Moab, y él y su esposa y sus 2 hijos. Llegaron a los campos de Moab y permanecieron allí y se casaron con 2 mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra llamada Ruth, y se sentaron allí durante 10 años, 1:4. Un amonita, verso Deuteronomio 23, 4 al 5, una amonita o un moabita, ¿de dónde era Ruth? De Moab. Vea lo que dice la ley. Un amonita o una moabita no entrarán en la congregación de Dios. Incluso la décima generación no entrará en la congregación de Dios. ¿Cuántos años estuvieron ellos allí? 10 años. ¿Cuántos años tiene una generación bíblica? 40. ¿Cuántos son 10 generaciones bíblicas? 400 años. Y a los 10 años ella está de regreso. Ella no está de regreso, Noemí está de regreso. No entrará en la congregación de Dios hasta la eternidad, debido a que no se anticiparon a ustedes con pan y agua en el camino, cuando ustedes salieron de Egipto. O sea, ellos salen de Egipto, los moabitas no los ayudan a ellos, a los israelitas, y entonces Dios condena a los moabitas a que no se unan a la congregación de Cristo, a la congregación del Señor. Pero resulta que eso que está diciendo el Dios, eso que está diciendo el Señor, hay alguien que lo puede no cambiar, sino que puede aplicar la misericordia en la condenación. ¿Quién es? Cristo. Y ella llegó, volvemos a Ruth, y ella llegó al lugar donde estaba con sus 2 nueras, y se fueron con ella, representa a 2 pueblos, las 2 nueras representan a 2 pueblos, y tomaron el camino de retorno a la tierra de Yehudá. Tomaron el camino de retorno. O sea, hay que volver ¿a dónde? Al principio. ¿Oísteis que fue dicho? Dijo el Señor. Pero yo os digo que ¿qué? Que al principio no fue así. No, hijas mías, me apena mucho por ustedes, pero la mano de Dios ha venido en mi contra, dijo Noemí. No me ruegues, dice Ruth, póngale atención a esto, por favor. No me ruegues que te deje y que no te siga más, porque a donde sea que tú vayas, iré, y donde sea que tú duermas, ¿qué? Dormiré. Y escucha lo que está en moradito. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde mueras, moriré, y allí seré sepultada. Así hará Dios conmigo, y más bien también juro que solo la muerte nos separará. Hermano, Ruth no tenía ningún problema en reconocer al pueblo de Israel como el pueblo de Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Pero nosotros los cristianos, ¿cómo nos cuesta reconocer al pueblo de Israel como nuestro pueblo? Y nosotros como ese pueblo. Y a ese Dios como nuestro Dios y nosotros Dios. Por eso es que al soltarse el ancla, entonces se terminan adorando otras personas que no se tienen que adorar. Empiezan a adorarse ídolos. Empieza dándole prioridad a otras cosas, incluso a nosotros mismos. Todos los que estaban a la puerta del pueblo, más adelante en Ruth 4, todos los que estaban a la puerta del pueblo solo están las personas que deciden, o sea, solo están príncipes, solo están personas de renombre. Todos los que estaban a la puerta del pueblo y los ancianos respondieron, hablando de Ruth, testigos somos. No testículos, ¿verdad? Testigos somos. Tengo que borrar eso también. Testigos somos. Bueno, voy a explicarle por qué a veces se me viene la palabra de testículos, no sé si lo saben.
Cuando ellos hacían un testimonio, ellos se tocaban los lomos. ¿Qué son los lomos? Los testículos. Porque de ahí salía la descendencia. Entonces, lo que ellos juraban cuando iban a hacer un pacto era sobre su descendencia. O sea, que lo que ellos incumplieran cayera sobre la descendencia. Eso es lo que... Por eso... ¿Qué pasó cuando le dijeron que ellos, cuando iban a crucificar a Jesús, ¿verdad? Que ahí sucedió eso? Sí, sucedió eso, pero no es la palabra testigo. O sea, de ahí sí sucedió eso, que caiga sobre nosotros y no sobre nuestros hijos. Pero la palabra testigo nace porque se tocaban los testículos, porque de ahí nace la semilla para tener descendencia. Entonces ellos juraban sobre su descendencia. Entonces la palabra testículos viene de la palabra testigos. Porque ¿quiénes eran los testigos de que mi pacto iba a ser cumplido? Mi descendencia. O sea, que se muera mi descendencia, básicamente. O que me parta un gallo y se mueran todos los chiquitos que vaya a tener. O no voy a tener, porque la descendencia para ellos significa mucho. Entonces, para efectos de ellos, cuando se juraba sobre la descendencia era lo más grande que ellos tenían para jurar. Ok. Testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Rachel y a Lea. ¿Cómo? Como las que de ahí nace el pueblo de Israel, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas distinguida en Efrata y renombrado en Belén. Sea tu casa como la casa de Fares, el hijo de Tamar, y Judá. Gracias a la descendencia de esta joven. De esa joven. Ay, ¿qué dice ahí? Te de Jehová. Gracias, es que no traje los lentos. Te de Jehová. ¿Por qué hay esta tarea? ¿Por qué esa es la tarea? La tarea es que ustedes agarren y me digan por qué es importante que en la línea 12 y en la línea, déjenme ver, en el 11 esté mencionado, aquí está Fares, hijo de Tamar, y Judá. ¿Por qué Fares es importante ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Cuál es la importancia de eso? Entonces esa es la tarea. La tarea es que ustedes lleguen, estudien ahí, vayan, lean ese texto y qué importancia tiene de mencionar a Fares en el momento que se está mencionando la bendición de Ruth. Porque es muy importante. Lo que aconteció cuando Fares nació es muy importante. Así como vos tomó a Ruth y se casó con ella, se unió a ella y Jehová permitió que concibiera y diera a luz, ¿qué? Un hijo. ¿Qué era importante? ¿Por qué ella era importante que tuviera un hijo? Porque de ella y de la descendencia que tenía con vos, ¿quién iba a venir? Jesús. David también, pero hasta llegar a Jesús. Era desde ahí hasta Jesús. ¿De una qué? Moabita, mis hermanos. De una moabita. ¿Sabía que aparece en la genealogía de Jesucristo? De una moabita. De alguien que dijo, usted no va a entrar a la congregación. Usted no pertenece a la congregación. Eso decía Deuteronomio. Pero el Dios que nos manda a nosotros a hacer algunas cosas, Él puede hacer excepciones porque Él es Dios. Y esa fue una excepción. ¿Sabían ustedes? Por eso es que a veces nosotros no entendemos. Él hace lo que quiere, Él es Dios. Pero ¿por qué entonces una persona puede recomenzar con otra familia y Dios lo bendice? Cuando ahí dice que no recomience, que se mantenga hasta el final. Porque Él es Dios, Él sabe lo que hace. A nosotros no nos toca juzgar. Cuando el Señor dice en Hebreos, y piensa en los pecados de Peshá y de Peshaín, ¿qué era el pecado de Peshá y Peshaín? ¿Se acuerdan? Eran pecados de muerte, solamente con la muerte se podían limpiar. Cuando Él dice allá en Hebreos, si no me equivoco, ya ahora sí no recuerdo, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, ¿sabe a qué se refiere? Ninguno de ustedes en el mundo tiene la autoridad para juzgar a estas personas, solo yo. Porque soy el único, Gogel, único en su clase, que puede decir quién realmente tiene una conversión y quién no la tiene. Quién está arrepentido y quién no la tiene. Medida, pastor, al año que se hacía, ¿cierto? Lo que sucede aquí es que ellos tenían un pecadómetro. Y Dios dice, aquí yo sé quién está verdaderamente perdonado y quién no está perdonado. Y los frutos del perdón se ven. Y los frutos del arrepentimiento se ven. Entonces, al final de cuentas, no nos toca a nosotros legislar lo que Dios ya legisló. No me toca a mí decir si Doris debe dejarse cabello largo o corto. No me toca a mí decir si comemos cerdo o no comemos cerdo. A mí solo toca decirme a mí qué representa eso en el carácter de Cristo. ¿Qué representa? Representa que el cabello corto representa quitar la autoridad y el cabello largo es
sostener la autoridad, dependiendo del texto en que se lea. Representa que el cerdo no representa seres humanos, representa algo que en ese momento identificaba a ellos, algo que era repulsivo para ellos, como los cerdos. Entonces él le dice, Pedro le dice a él, pero no he comido nada de eso. Y dice, no llames inmundo lo que yo ya limpié. O sea, hay una representación dentro del reino. Eso es lo que tenemos que buscar, dejar de estar predicando cosas como Dios nos las está enseñando. Solo usó figuras para que entendamos un poquito más. Eso fue lo que hizo, darnos figuras para entender. Terminamos con esto, creo. Y las mujeres decían a Noemí, alabado sea ¿qué? Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado ¿en dónde? En Israel, el cual será restaurador, Gogel, de tu alma, y te sostendrá en tu vejez, pues tu nuera que te ama, lo ha dado a luz. Y escuche lo que dice en rojo, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Lo dejamos aquí porque esa misma expresión es la que utilizó Ana en el libro de Samuel, en primer capítulo, cuando Ana no podía tener hijos, y se le acercó el Cana y le dice, es que no soy yo para ti como 10 hijos. Mejor que 10 hijos, gracias. Mejor que 10 hijos, no soy para ti mejor que 10 hijos. O sea, esa expresión es importante porque aquí, en el siguiente libro, inmediatamente termina Ruth y inmediatamente comienza el otro. Esa misma situación se está dando en el Cana. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? La tarea de la otra, esa no es, esa la vamos a ver la próxima vez. Pero es muy importante las palabras que está utilizando cuando dice que ella es, ¿qué? De más valor que 7 hijos. Inmediatamente, en el siguiente capítulo, en el siguiente libro, el Cana le dice, es que yo no soy mejor, así fue, pastor, mejor que 10 hijos. Que 10 hijos. Ella, aquí, Ruth se usa 7 y aquí se usa 10 hijos. 7 es perfecto. 7 es perfecto y 10, abundancia. O sea, el Gogel, el Salvador, es perfecto, abundante y suficiente. No necesitamos nada más para darnos por satisfechos. ¿Lo entendimos? Pastor, ¿nos despide en oración? Claro, pastor.